Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 262 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Y hoy voy a hablar de justamente esto que estáis escuchando, de los podcasts, de la importancia a día de hoy de que cualquier negocio genere su podcast y de una nueva herramienta que Google ha puesto en marcha gratuitamente para todos los creadores de podcast. Es el Google Podcast Manager. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo utilizarlo? En breve te lo cuento. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos de los podcasts, algo que cada día seguro que oyes más. Y de hecho, si estás escuchando ahora mismo esto es porque estás escuchando este podcast, ya sea a través del propio podcast o a través del video podcast en mi canal de YouTube. Pero realmente los podcasts no es nada nuevo, llevan muchísimos años funcionando. De hecho, mi primer podcast, yo empecé en mi canal de podcasting hace algo más de 10 años, ¿no? Por eso hay tantos podcasts en mi canal, más de 1300, porque hace ya 10 años que comencé a hacer podcast. Pero sí es cierto que antes la atracción, ¿no? La aceptación de los podcasts no era tan importante como está empezando a ser ahora, al menos en mercado hispano. Es cierto que en mercados anglosajones siempre ha tenido un poquito más de tirón, pero en mercados hispanos podemos decir que realmente el crecimiento lo estamos notando en el último año y medio y coincide con algo muy concreto que prácticamente es el responsable, y es que Spotify incorporase los podcasts dentro de su línea de escucha para los usuarios, ¿no? Antes de Spotify, pues bueno, teníamos aplicaciones que siguen estando y que utilizábamos como iVoox, SoundCloud, pero realmente no eran tan masivas. Spotify al final es masivo y lo que ha hecho es dar acceso al podcasting, a los podcasts, a muchísimos usuarios que antes no eran consumidores de podcast. Y esto es lo que ha hecho que en el último año y medio esté creciendo enormemente las escuchas de podcast por parte de usuarios de todo tipo de conocimientos tecnológicos, de índole, de gustos, de absolutamente todo, incluso de edades, ¿no? También es cierto que todo lo que es el contenido por voz está creciendo, ¿no? Altavoces inteligentes y porque cada vez más hay más dispositivos que manejamos con voz. Pero en resumen, la parte de voz va a crecer enormemente en los próximos años. Búsquedas por voz, etcétera, etcétera. Bien, y aquí es donde el podcast entra como una estrategia de negocio muy, muy potente, donde hoy nos tenemos que posicionar. Recuerdo lo que digo siempre en muchísimos podcasts. Para realmente tomar o sacar la máxima rentabilidad de una acción de negocio, de una acción de marketing digital, debemos unirnos a ella al principio de la ola. No en la cresta, no cuando la ola ya está en lo más alto, no decimos, bien, ahora que está todo el mundo, voy yo allí. Bueno, mejor que no estar, pero realmente eso no es lo interesante. Tienes que subirte al principio de la ola. Y para el podcasting es el momento exactamente es ahora, donde todavía son pocas las empresas que tienen un podcast, ¿no? Hay empresas que tienen un podcast, pero sobre el total todavía son muy pocas. Y el podcast se convierte, de hecho, en una herramienta de negocio dentro de nuestra estrategia de marketing de contenidos muy potente y asequible para todo el mundo. Porque para grabar un podcast no necesitamos grandes inversiones, no necesitamos grandes tecnologías, no, con algo que todos tenemos a nuestro alrededor lo podemos hacer. Es decir, un podcast te lo puedes grabar con tu propio teléfono móvil, con la grabadora, y puedes utilizar plataformas gratuitas de podcasting como puede ser la que te comentaba, iVoox, ¿no? Y luego pues de ahí lo subes a Spotify. Por lo que, fíjate, no hay excusa, al menos económica, para decir no hago un podcast. Claro, ¿qué nos frena muchas veces cuando vamos a hacer un podcast, ¿no? Cuando se lo propongo a empresas, a negocios? Normalmente la respuesta más común es no tengo tiempo, ¿no? Esa frase a mí me da muchísimo miedo, porque el tiempo es cierto que es el activo más valioso que todos tenemos, pero la pregunta no está en que no tengas tiempo, está en cómo distribuyes el tiempo que tienes de la manera más eficiente posible. Y probablemente donde antes dedicábamos X tiempo en nuestras labores diarias a hacer algo o algo del negocio, a lo mejor ese tiempo ya no hay que dedicarlo ahí, o hay que reducirlo y dedicarlo a nuevas cosas como puede ser el podcast, ¿no? Por lo que al final es muy importante que te replantees
tus inversiones diarias en tiempo, es decir, dónde estás invirtiendo cada uno de los tiempos y qué es lo que puede ayudar a conseguir tus objetivos de negocio, tus objetivos profesionales, ¿no? Porque hablo de negocio porque puedes que tengas un negocio, trabajes en una empresa o estés potenciando una marca y te interese, pero también puede que tú estés trabajando para otra empresa y lo que te interese es fortalecer tu marca personal y obviamente puedes crear también o debes crear también tu podcast compartiendo tus conocimientos. ¿Qué tipo de contenidos puedes hacer en los podcasts? Bueno, puedes desde hablar de temas que tú consideres interesantes, de los que tengas conocimientos, experiencias que has tenido, vivencias. Puedes hacer entrevistas a personas relevantes, por ejemplo, de tu sector. Hay muchas opciones, ¿no? Aquí sí lo interesante es trabajar en un plan de contenidos, ¿no? Previamente diseñado. Y que donde también definas la frecuencia. Es decir, ¿cuál es la frecuencia ideal de un podcast? Si me preguntas, te diría lo que yo hago diariamente de lunes a viernes. Eso para mí sería la frecuencia más ideal. Ahora, que no te es posible o al principio no es del todo posible, hombre, mínimo uno a la semana, ¿no? Para refrescar, para ir creando rutina. Pero mira el podcast como una estrategia a largo plazo. Eso sí es muy importante, ¿no? Porque el podcast es una herramienta que aunque lleva tiempo, pero digamos que en el mundo de los negocios y de la publicidad está todavía en una fase muy inicial. Entonces ahora mismo estamos en una fase de sembrar, ¿no? Tenemos la tierra, dicho de alguna manera metafóricamente, y estamos empezando a sembrar esas semillas que van a hacer que crezcan las raíces y luego crezca la planta. Por lo tanto, tómatelo como una estrategia a largo plazo de posicionamiento de tu marca, de creación de comunidad, etcétera, etcétera. Y fijaos, dentro de todo esto, y un poco de lo que os quería hablar hoy concretamente, es de que cada vez vemos que las grandes empresas están apostando más por los podcasts. Os hablaba antes de Spotify, pero la última es Google, ¿no? Google tiene la parte de Google Podcast y lo último que ha incorporado es lanzar una herramienta para podcaster que es Google Podcast Manager. Una herramienta que me parece súper interesante y que ya necesitábamos porque te da estadísticas de tus podcasts. Todavía las estadísticas es cierto que son limitadas, ¿no? Pero sí te da alguna estadística interesante que, por ejemplo, Spotify no te da, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Google Podcast Manager, que además, insisto, es totalmente gratuita la herramienta, puedes ver, por ejemplo, el porcentaje de retención de tu audiencia. Es decir, qué porcentaje de tiempo escuchan de media tus podcasts y cada uno de tus podcasts, ¿no? Era un dato que yo personalmente no tenía porque no lo podía ver en otras plataformas y cuando me he abierto la cuenta en Podcast Manager y lo he visto, pues me he llevado una grata sorpresa porque la retención media de los podcasts está por encima del 90%, teniendo en cuenta que mis podcasts de media están entre 10, 11, 12 minutos, ¿no? Por lo tanto, es una retención muy, muy, muy buena, ¿no? Y básicamente es una herramienta que lo que te da acceso es a un panel de métricas donde puedes ver, pues ya te voy a decir algunas de las que puedes ver, como te decía, retención de los usuarios, el tiempo de escucha total. Me parece súper interesante. ¿Qué tipos de dispositivos usan para escucharlo? Si lo hacen desde un ordenador, desde dispositivos móviles, desde altavoces inteligentes, ¿no? Que es una tendencia también creciente. Por lo que las métricas es la base al final del crecimiento del marketing digital, del crecimiento de un negocio. Sin métricas no vamos totalmente a ciegas. Es decir, yo puedo estar haciendo podcast, pero claro, si realmente no sé cómo consumen el contenido, qué audiencia es, qué tipología de audiencia, si son más hombres, mujeres, de qué rango de edad, de qué países, de qué ciudades, si permanecen más tiempo, el 100% casi escuchando mi podcast o no, para saber si el contenido les interesa o no. Si no tenemos esos datos, en cualquier acción, hoy estamos hablando de podcast, pero en cualquier acción de marketing, de negocio, estamos yendo totalmente a ciegas. Y puede que estemos invirtiendo tiempo en algo por el camino equivocado. Por lo que las métricas nos dicen si vamos por el camino acertado y de ir por ese camino potenciarlo y de no ir por ese camino, pues reconducirlo hacia algo que sea interesante. Por lo tanto, como resumen de hoy, como tarea que te quiero mandar, tú decides, obviamente, si la quieres hacer, pero yo te recomendaría desde ya crear tu propio podcast. Piensa, analiza, créate una estrategia de qué tipo de contenidos vas a compartir que den un valor real a la audiencia a la cual quieres impactar, sobre el tema que quieras impactar, ¿no? Esto ya depende de tu sector profesional, pero verás como en un medio plazo empiezas a notar cómo cada vez tienes más usuarios que se conectan, que te preguntan y va mejorando, al final van a mejorar tus resultados de negocio. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir y accede no solo a más de 3.500 podcasts, no, 3.500, me he ido por 2.000, 1.500 podcasts ya publicados, sino que diariamente te acompañaré con un nuevo podcast para seguir ayudándote a mejorar los resultados de tu negocio, a alcanzar tus metas profesionales. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana.
Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.